Imagínate la escena. Estoy de pie en el umbral de los callejones encalados de Cazarrubios, el aire denso huele a polvo de tiza y a salitre residual de un mar que no está a la vista. El sol se cuela a través de un estrecho ventanuco en una puerta de madera astillada, proyectando un rectángulo de luz rojiza sobre mis manos, temblorosas. Mi corazón late con fuerza, como si un tambor antiguo retumbara en mi pecho. Frente a mí, el teléfono en silencio, la pantalla negra pero aún caliente, como si acabara de arrojarme un golpe inesperado. Me llamo Leocadia, tengo 32 años, y jamás imaginé que un jueves cualquiera me encontraría atrapada en ese instante. El zumbido lejano de un coche rompiendo la quietud parecía burlarse de mi temblor. La voz de mi esposo, Arcadio, resonó en mi mente: esta noche vuelvo tarde. No esperes. Aquellas palabras, apenas un susurro, me parecieron un puñal de seda. Porque yo sabía que Arcadio no regresaría solo. El suelo de adoquines, irregular bajo mis zapatos de suela gastada, crujió al avanzar un paso. El silencio se rompió con el estallido de un mensaje entrante: ¿ya llegaste? Te extraño, y el remitente no era él. Un nombre desconocido, Ximena, se iluminó en la pantalla con la delicadeza de una daga apuntando directo a mi confianza. El aroma a jazmín de un puñado de flores muertas, depositadas hace días en un viejo florero de cerámica, invadió mis fosas nasales. Mis recuerdos de Arcadio, los albores dulces y los atardeceres compartidos, se difuminaron ante el indicio de traición. Mi respiración se hizo irregular, inhalaba con ruido, exhalaba con urgencia. Cerré los ojos y me repetí a mí misma que todo continuaría como siempre, pero el eco de Ximena en el móvil me obligó a admitir la sospecha que flotaba en mi sangre. Algo se había quebrado. Un golpe seco detrás de mí hizo que girara la cabeza. El chirrido de una persiana metálica levantándose tocó mis oídos como un presagio. Mi pulso se aceleró cuando vi la silueta de Arcadio al fondo, al lado de un coche oscuro, con la nuca inclinada hacia un hombre de rostro difuso. ¿Eran amigos? ¿Compañeros de trabajo? Aquella escena, congelada en el tiempo, era un espejo que devolvía todo mi temor. El viento jugaba con los mechones de mi cabello, trayendo consigo el eco de una conversación ajena. Te dije que todo estaba bajo control. Ella nunca sospecharía. La voz pertenecía a la figura en sombra, lejos de mí pero tan cerca de mi paz interior. Sentí un nudo en la garganta. Las llanuras azotadas por el viento de Almagro podrían haber sido un escenario menos hostil que el que mis propios recuerdos se empeñaban en crear. Mi mano, temblorosa, deslizó el teléfono y marcó el número de Arcadio. 3 tonos antes de que descolgara, su voz sonó neutral: ¿sí? Podía escuchar el murmullo de risas ajenas de fondo. Dime dónde estás, dije con firmeza. En casa de un amigo, respondió él. ¿Amigo? Recordé entonces los pasajes de un relato que aún guardaba en mi mente, el tema central de una vieja disputa familiar. Mi hermana rayó su propio auto. Me acusó de envidia y llamó a la policía. No lloré. Instalé cámaras. Esa frase, como un mantra, me había acompañado cuando descubrí estrategias de vigilancia en nuestra propia casa. Ahora, me pregunté si habría sido prudente colocar al menos un par de cámaras aquí, en este callejón que hablaba de secretos. La cámara de mi mente capturó cada sombra, cada línea de expresión de Arcadio, el pliegue en la frente, la inclinación del labio al hablar. Cerré el teléfono, y en el silencio que siguió, decidí no cruzar aún la distancia que nos separaba. El umbral era mi frontera, y prefería mantener la compostura, al menos por ahora. Recordé la finca olvidada en Vallehermoso, adquirida años atrás para escapar del bullicio. Un refugio que había sido testigo de promesas de lealtad y juramentos al amanecer. Aquella casona con muros encalados y hojas secas acumuladas en el patio parecía ahora un monumento a mi ingenuidad. ¿Cómo olvidar el crujir de sus vigas bajo la lluvia, o el canto monótono de las cigarras al caer la tarde? Cada uno de aquellos detalles se teñía ahora de sospecha. Un olor a humedad impregnaba el callejón, mezclado con la esencia metálica de un barreño viejo abandonado tras una puerta entreabierta. Mis dedos rozaron la llave que llevaba siempre en el bolsillo. Podría entrar en esa casa en cualquier momento y girar el pomo con decisión. Podría comprobar, cámara en mano, si reproducían esas pistas de traición una y otra vez. Pero dudé. El silencio se hizo más denso cuando Arcadio dio un paso hacia mí. Su rostro, iluminado por la luz mortecina de una farola cercana, perdió todo rasgo de inocencia.
Leocadia, cálmate, susurró como si yo fuera un incendio a punto de estallar. La gravedad de su mirada me recordó que todo lo que había construido con él pendía de un hilo. Un escalofrío me recorrió la espalda y por un instante me sentí atrapada entre el recuerdo de nuestro primer beso en las murallas de Alcalá la Real y la sombra de la traición que crecía como hiedra venenosa. Decidí entonces que no correría hacia él, ni buscaría abrazos ni explicaciones. Me mantendría firme, en pie, con la convicción templada por el dolor y la rabia contenida. «Vete», murmuré, con voz áspera. «No quiero ver más». Fue mi primera advertencia. La puerta del coche se cerró con un chasquido seco, y el motor rugió antes de desaparecer en la distancia. Solo entonces mi respiración, contenido de ira y miedo, se liberó en una ráfaga que quemó mi pecho. Me quedé un momento en el umbral, notando cómo mis pies se hundían en la arena del callejón. Supe, en ese segundo, que algo había cambiado para siempre. Que el mundo que conocía se había transformado en un laberinto de sospechas y señales ocultas. Y que, para descubrir la verdad completa, tendría que internarme sin redención posible en sus sombras. He perdido la inocencia, me dije en voz baja, pero no la fuerza. Con esa determinación abrí la puerta de la casa y crucé el umbral, dispuesta a buscar las huellas que confirmaran lo que mi corazón ya sabía. Entré en la casa con la puerta tras de mí, dejando atrás la luz mortecina del callejón. Adentro, un tenue aroma a café frío flotaba en el aire. La cocina, con sus azulejos gastados y aquella encimera de mármol agrietado, parecía el escenario de un ritual clandestino. Saqué el teléfono del bolsillo y activé la linterna. Cada rincón, cada grieta, cobraba vida bajo ese haz de luz temblorosa. El primer indicio apareció sobre la mesa, un sobre beige, sin remitente, con mi nombre escrito a mano alzada. Lo abrí con cuidado y saqué 3 fotografías. En la primera, Arcadio estaba apoyado en una pared encalada de la finca de Vallehermoso, y junto a él, acariciando su rostro con una sonrisa cómplice, estaba Ximena. En la segunda, la hermana de Ximena, Maristela, sostenía una copa de vino tinto mientras Arcadio le susurraba algo al oído. En la tercera, el coche negro en el que lo había visto, un Mercedes antiguo, estacionado bajo una farola en Magdalena de Alba. Mientras contemplaba las imágenes, sentí como un sudor frío me recorría la nuca. Apreté las fotografías contra mi pecho y me vi obligada a sentarme en la silla de madera, esa que alguien había pintado de color azul turquesa y que ahora mostraba vetas descascaradas. El silencio era absoluto, interrumpido tan solo por el zumbido lejano de una mosca que revoloteaba cerca de la ventana. Decidí buscar más pruebas. Fui al despacho de Arcadio, una estancia pequeña con estanterías repletas de libros de arquitectura y viejos planos en tubulares plateados. Cerré la puerta con llave y aparté un montón de papeles. De pronto, el ruido de un clic seco llamó mi atención. Bajo el teclado de su viejo MacBook Pro, encontré un pendrive negro, cubierto de polvo. Lo conecté al ordenador y la pantalla se encendió con un brillo pálido. Apareció una carpeta oculta llamada Almagro-secreto. Al pulsarla, se desplegaban vídeos breves, todos grabados con cámara fija. Arcadio y Ximena en la bodega de una casa rural en las llanuras azotadas por el viento de Almagro. Arcadio entrando en un caserón en Santo Domingo de Silos con Maristela. Arcadio saliendo de un hotel en Castillo de Garcimuñoz con una mujer de cabello castaño alborotado, cuyo rostro estaba demasiado desenfocado para identificarla. Mi pulso se disparó, cada fotograma era un puñal que me recordaba la magnitud de su engaño. Sentí un mareo. El mundo giró a mi alrededor. Me puse de pie con dificultad, apoyándome en el escritorio. En ese instante, mis pensamientos volaron a otra traición familiar. Mi hermana rayó su propio auto, me acusó de envidia y llamó a la policía. No lloré. Instalé cámaras. Recordé esas cámaras, aquel ojo de cristal infrarrojo que había colocado en la sala cuando desconfié de Maristela. ¿Cómo no había revisado nuestras propias grabaciones antes? Una punzada de arrepentimiento me cruzó el pecho, el pasado y el presente se entrelazaban en un baile de sombras y sospechas. Apagué el ordenador y guardé el pendrive en mi abrigo. Avancé hacia el salón, con sus paredes forradas de tapices con motivos geométricos que mi madre había traído de un viaje a Tetuán. Bajo uno de esos tapices había un espejo de cuerpo entero con marco dorado. Me detuve frente a él y me observé. La mujer que veía era la misma que reía junto a Arcadio en sus mejores días, pero ahora sus ojos,
normalmente cálidos, se mostraban fríos, emergiendo de pupilas dilatadas. Un leve crujido en el pasillo me alertó. Salí al corredor y justo al lado de la puerta del dormitorio principal encontré un cargador de móvil. No era el mío. Era un cargador negro USB-C con un adaptador extraño que jamás había visto. Me agaché y lo recogí, notando un hilillo de saliva seca en el conector. Sabía que Arcadio nunca permitía que alguien más usara sus dispositivos en casa. Aquello implicaba una visita furtiva. Miles de pensamientos se atropellaban en mi mente. Miré el cargador, lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta y respiré hondo. El sonido de mis propios latidos resonaba en mis oídos. Cada pista, cada indicio, me empujaba a un vértigo emocional. Sabía que había más rastros, un perfume floral que no reconocía, un pañuelo bordado con iniciales que no eran las mías, una factura de un restaurante en Cazarrubios fechada la noche anterior. Me negué a aceptar el dolor sin dar batalla. Dudé un segundo, pero mi determinación pudo más. Bajé al sótano, donde conservábamos provisiones y herramientas antiguas. Allí, entre estanterías llenas de trastos, busqué la vieja grabadora que había adquirido para rodar entrevistas académicas. La encontré envuelta en una funda de lona verde. La encendí, sin pensarlo, grabé. Hoy es 24 de junio. He encontrado nuevas pruebas de la infidelidad de Arcadio. Hay vídeos en su ordenador, mensajes que no me pertenecen, objetos personales de desconocidos. Me siento traicionada, dolida, pero no indefensa. Seguiré investigando y documentando todo. Guardé la grabadora y con esa cinta sellada como una prueba tangible, ascendí las escaleras. En el pasillo, choqué con un armario empotrado. Entre ropas y cajas, vi un pequeño bolso de cuero marrón con restos de tierra seca en la base. Lo abrí con rapidez, dentro había una libreta verde con letras doradas. En la portada, un nombre grabado, Basilio. Mi pulso tembló, así se llamaba el proyecto de Arcadio para restaurar una vieja casona en Vallehermoso. ¿Sería otra amante o un colaborador profesional? Pasé las páginas, garabatos, bocetos de planos, apuntes de costes y, al fondo, un ticket de hotel en Cazarrubios con fecha de hace 2 noches. La habitación había sido pagada con mi tarjeta, pero el recibo no coincidía con ninguna de nuestras escapadas juntos. Cerré la libreta y sentí un nudo en la garganta. Mi mente repasó cada gesto, cada palabra que Arcadio había dicho en los últimos meses. Las risas compartidas en una cena de mármol en León, la suave presión de su mano cuando paseábamos por Puente de Piedra, todo parecía teñido de mentira. Salí al jardín interior, donde las bugambillas trepaban por una pérgola de hierro forjado. El aire olía a tierra húmeda y jazmín. Me apoyé en la barandilla y dejé caer la libreta. Sentí el crujir de las hojas contra la piedra. Me imaginé a Arcadio ayudando a Ximena a elegir flores en un vivero de Cuenca, mientras él me juraba fidelidad. Un rayo de sol atravesó la enredadera y cayó sobre mi rostro, un instante de claridad entre tanta penumbra. Y entonces, junto a mis pensamientos oscuros, surgió una chispa de lucidez. Guardé todo el material en una caja de cartón, añadí el pendrive, las fotos, la libreta y la factura del restaurante, asegurándome de que no faltara nada. Cerré la caja con cinta adhesiva y la etiqueté Evidencias. Era mi colección de traición, la prueba de que mi mundo se había fracturado. Regresé al interior y en la mesita del vestíbulo, dejé la caja junto a un ramo de rosas marchitas que conservaba por costumbre. Me senté en el sofá de terciopelo verde esmeralda y observé cada rincón de la estancia. El tic-tac de un reloj de pared resonaba con estridencia. Supe que, en cualquier momento, Arcadio regresaría y encontraría esa caja. Pero ya no me importaba. El significado de todos aquellos indicios me empoderaba, no había vuelta atrás. Había descubierto la red de miradas esquivas, de mensajes furtivos, de caricias robadas. Había documentado cada paso de su deslealtad con la precisión de un cirujano. Y aunque el dolor me atravesaba como un cuchillo, también sentía el frío aliento de la justicia encenderse dentro de mí. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal que daba al patio delantero. Afuera, las bugambillas se mecían al viento, sus colores fucsia y morado contrastando con la penumbra. Extendí la mano y toqué el cristal frío. Pensé en Arcadio, en Ximena, en Maristela, en Basilio, imaginé sus rostros congelados al descubrir mi prueba.
Por primera vez desde que empezara esta pesadilla, sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de alguien que entiende su propia fuerza. Y supe que la venganza comenzaría con estas evidencias, dispuestas para convertirse en mi arma más certera. Terminé de contemplar el jardín y, con paso firme, regresé a mi despacho. Cerré la puerta tras de mí, apagué la luz y esperé, en la penumbra, el momento en que Arcadio volviera a cruzar el umbral, sin sospechar lo que le aguardaba. Cerré la puerta de mi despacho con un suave clic y me apoyé contra la madera, sintiendo el pulso vibrar en mi garganta. Afuera, el eco de mis pasos se disipaba en el vestíbulo, pero dentro resonaba el latido firme de mi determinación. Era hora de enfrentar a Arcadio con la verdad que había reunido con paciencia quirúrgica. Su voz, cálida, engañosa, llegó primero al otro lado del pasillo. «Leocadia, cariño, ¿estás ahí?» Respiré hondo y abrí la puerta. Sus hombros caídos al verme sostener la caja de evidencias delataron que ya intuía algo. «Tenemos que hablar», dije, mis ojos ahora tan fríos como el mármol de nuestra cocina. Lo conduje al salón con la calma de quien guía a un reo hacia la horca. Cada paso suyo resonaba como un presagio. Al llegar, dejé la caja sobre la mesa y crucé los brazos. Él se detuvo a 1 metro, confuso. «¿Qué es todo esto?», preguntó, con el hilo de sorpresa quebrando su seguridad. «Pruebas», respondí en voz baja. «De tu traición». Deslicé la tapa y dejé que las fotografías perdieran sus sombras bajo la luz. «Toma», murmuré. «Mira estas imágenes, tú y Ximena en la bodega de Almagro, tú y Maristela en Santo Domingo de Silos. Esto». Saqué el pendrive, contiene vídeos de tus escapadas en Magdalena de Alba y Castillo de Garcimuñoz. Sus manos temblaron. Vi la culpa brotar en sus pupilas. Retrocedió al fin y el asiento de terciopelo verde crujió. Me acerqué y extraje la libreta de Basilio, dejando que se abriera en sus manos con el ticket de hotel. «Pagaste con mi tarjeta estas noches», dije, marcando cada palabra con la entereza que me costó recuperar. Él alzó la vista, la voz casi un susurro. «Leocadia, todo es profesional, te lo juro». Pero al pronunciar profesional, su tono vaciló, quebrándose en un jadeo de inseguridad. «¿Profesional?», repetí. «¿Me tomas por tonta?». Las luces del salón se reflejaron en las lentes de sus gafas. En esa fracción de segundo, recordé otra traición, una ancestral y venenosa. Mi hermana rayó su propio auto, me acusó de envidia y llamó a la policía. No lloré. Instalé cámaras. En aquel entonces había temido por nuestra familia, ahora temía por mi dignidad. Pero entonces comprendí que no lloraría tampoco por Arcadio. Me giré, encendí la vieja grabadora y reproduje mi voz. Hoy es 24 de junio. He encontrado nuevas pruebas de la infidelidad de Arcadio. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de pánico y furia. Di un paso atrás y apagué la grabadora con decisión. Esto es la verdad desnuda. Todo lo que he sido, todo lo que pensé nuestro amor, fue una farsa. Arcadio soltó un peso largo, la decepción colgando de su voz rota. Intentó acercarse, suplicar perdón, pero levanté la mano como un juez que impone sentencia. No hay perdón para quien juega con el corazón. Y ahora habrás de pagar cada mentira. Saqué del bolsillo un sobrelacrado, era el aviso de demanda que había preparado en silencio, citando uso indebido de mi tarjeta, fraude emocional y manipulación psicológica. Te he demandado, Arcadio. Ante la ley y ante todos, expondré tu infidelidad y reclamaré lo que he perdido. Se llevó la mano a la boca, incrédulo. Sabía que mi poder no residía en el rumor, sino en la evidencia sólida, en la caja, y en cada firma en aquellos papeles. ¿Por qué haces esto?, gimió. Porque no soporto más mentiras, respondí, la voz firme, y porque debo demostrarme a mí misma que nadie, ni tú ni tu amante, puede arrebatarme la paz. El crujido de la cinta al romperse resonó como un disparo. Abrí el sobre y dejé caer en la mesa unos fragmentos de fotografías anuladas, recortes de mensajes impresos de la conversación con Ximena. Él retrocedió, atrapado por la red que él mismo tejió. Le di la espalda y caminé hacia el ventanal. Afuera, el sol se despedía tras las bugambillas. El jardín interior parecía un cuadro sereno tras el caos que acababa de desatar. Me acerqué al cristal, rozando el frío, y dije, voy a reconstruir mi vida fuera de esta casa, fuera de tus mentiras. Volví al sofá, saqué un sobre blanco y dejé caer las llaves de mi anillo de bodas dentro.
El metal tintineó al caer. Quiero el divorcio. Sin negociaciones. Sin explicaciones más allá de lo que ya tienes. Arcadio levantó la mirada, y en su rostro se reflejaba la completa devastación. Cada línea, cada arruga parecía gritar la magnitud de su ruina. Yo, por mi parte, me acomodé junto a la caja de cartón, sosteniendo firmemente la grabadora entre mis manos. Aquel dispositivo contenía la esencia misma de mi venganza, la prueba tangible de su traición. Era mi obra maestra, meticulosamente construida, un colas de pruebas irrefutables que sellarían su destino. Y para asegurarte de que esta historia te sirva de lección, para que aprendas algo de todo esto, le dije, con una calma que me sorprendía a mí misma, he enviado una copia de todo a Maristela, a Ximena, y también a tu propio estudio de arquitectura. Que tu socia, tus colegas, que todo el mundo sepa la verdad sobre ti. La pesada losa de la justicia cayó sobre el ambiente, llenando la habitación con su presencia ineludible. Él, completamente derrotado, al fin comprendió la magnitud de mi plan, se dio cuenta de que yo también había estado guardando secretos, de que yo también había estado tramando algo en las sombras. Mis secretos eran mi voz tranquila pero firme, mi aparente calma imperturbable y mis pasos calculados, certeros, que me habían conducido hasta este momento. Ya no había forma de dar marcha atrás, el Rubicón había sido cruzado tiempo después, la maquinaria de la justicia comenzó a moverse y recibí la primera notificación oficial. El estudio de arquitectura le había destituido fulminantemente de todos sus proyectos. El golpe fue devastador, dejándolo sin su principal fuente de ingresos y prestigio. Luego llegó la llamada del banco, fría e impersonal, confirmando la cancelación de su tarjeta de crédito y anunciando la apertura inminente de una demanda civil en su contra. La soga se apretaba a su alrededor. El último golpe, quizás el más doloroso, llegó inesperadamente cuando su última amante, una mujer de la ciudad de Almagro, movida por el despecho o la búsqueda de notoriedad, decidió compartir públicamente los vídeos y las fotos que lo comprometían, respaldando de forma contundente mi versión de los hechos. Su nombre, su reputación, quedaron expuestos al ridículo, mancillados para siempre. Yo, mientras tanto, decidí cerrar ese capítulo de mi vida y comenzar de nuevo. Vendí la finca de Vallehermoso, aquel lugar que tantas veces había sido testigo de nuestra felicidad, y con el dinero resultante compré un pequeño y acogedor apartamento en los tranquilos callejones de Cazarrubios. Allí, en la sencillez de mi nuevo hogar, me dispuse a reconstruir mi vida. Cada mañana, el sol naciente se filtra suavemente entre las paredes encaladas, llenando la estancia de una luz cálida y reconfortante. Y yo, Leocadia, respiro hondo, sintiendo la paz invadir mi ser, sabiendo que la verdad y la justicia, aunque tardías, finalmente me han devuelto la fuerza, la dignidad y la capacidad de seguir adelante. El acto de venganza no se manifestó en un grito desgarrador ni en una explosión de furia. No fue un acto impulsivo y descontrolado. Fue, por el contrario, la ejecución precisa y metódica de un plan cuidadosamente elaborado. Fue la presentación de cada documento incriminatorio, de cada prueba minuciosamente ordenada, la frialdad implacable de mi mente al ensamblar pacientemente el complejo rompecabezas de su traición. Y la serenidad profunda que siento ahora, esa paz interior que me invade cada día, es el premio final, la recompensa por haber perseverado y haber mantenido la integridad. Porque, al fin, comprendí que la mejor venganza no es hundir a tu enemigo en el barro, sino elevarte por encima de él. Comprendí que la mejor venganza es reconstruir tu vida con dignidad, paso a paso, dejando atrás a quien te traicionó y mostrando al mundo, con tu ejemplo, que nadie, absolutamente nadie, puede profanar tu integridad sin pagar un precio terriblemente alto.